Bueno, después de haber visto la integral definida, el teorema fundamental del cálculo y ver, sobre todo ver desde una perspectiva diferente lo que ya conocíais, porque seguramente todos ya conocéis el cálculo de una integral definida y la aplicación del teorema fundamental del cálculo, pero hemos visto un poco de dónde provenía, cuál era la demostración, etc. Vamos a ver ahora, vamos a continuar con nuestras series, con aquel mapa de diferentes tipos de series, de criterios de análisis de series que hemos estado viendo. Y vamos a ver una serie más, constituida por una sucesión incrustada, como siempre. La he dibujado o la he escrito en forma de sucesión, de función real de variable natural, como siempre. Y el criterio de la integral dice lo siguiente, dice que si f de x es positiva, continua y decreciente para x mayor o igual que 1 y a sub n es igual a f de n, entonces la serie sumada, o sea, el límite de la serie, la suma de los infinitos términos, pensad que la serie es una sucesiva suma de términos de una sucesión. Importante, es una sucesiva suma, es una sucesiva, que hay aquí implicada una sucesión, desde j igual a 1 hasta n, una sucesiva suma de términos de una sucesión. Esta es la sucesión incrustada en esta serie. Bien, pues fijaos que lo que estoy aquí estableciendo es un paralelismo entre una sucesión determinada y una función de variable real equivalente. Equivalente. ¿De acuerdo? Pensad que yo puedo pensar en la sucesión, por ejemplo, 1 partido por n y la función 1 partido por x. Obviamente la sucesión solamente tiene valores en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, etc. Y la función se mueve entre 1 y el valor que quieras, hasta infinito. Entonces, la gracia de este criterio es el paralelismo que podemos establecer entre la serie y la sucesión. Entre la serie, perdón, y la función. Entre la serie y la función. Si yo construyo esta integral desde 1 a infinito, fijaos el paralelismo, teniendo en cuenta que la estructura de la sucesión y la estructura de la función sean la misma, el mecanismo sea el mismo, si puedo hacer esto y puedo estudiar esta integral, pues o convergen ambas o divergen ambas. O sea, si converge esto, o sea, si esto da un número real, quiere decir, si no es infinito, si es un número real, esto también. Y si no es un número real, esto tampoco es un número real. O sea, si converge una, converge la otra. Si diverge una, diverge la otra. Tienen el mismo destino, esto y esto. ¿De acuerdo? Y además dice, y ahora lo veremos el porqué, si la serie converge a un valor S, a una suma, si esta suma infinita de términos tiene un valor concreto, tiende a un valor concreto, en el límite hay un valor S real determinado, podemos decir que hay un resto posible si yo calculo un valor determinado de la serie. O sea, yo puedo, cuando yo tengo una serie, yo puedo, pensad que es una sucesión, una serie. Yo puedo sumar, yo puedo buscar el valor de la serie en el valor 100, que quiere decir la suma de los 100 primeros términos, o en el 1000, o en el 10, o en el 20, ¿de acuerdo? Esto sería S sub n. S10, S20, S30, si es el valor que le corresponde al n
de la serie correspondiente al 20, al 30, al 40. Ahora veremos en un ejemplo. Obviamente esto no es el valor de la suma, porque la suma es de infinitos términos, no de los 20 primeros, o de los 10 primeros, o de los 100 primeros, o de los 1000 primeros. Pero yo puedo calcular un SN y después saber cuál es el error, cuál es el resto, cuál es la posible diferencia máxima que yo puedo tener entre el valor que yo tendría que tener de la suma de infinitos términos y el que yo he calculado. Por lo tanto, puedo calcular un error. Y este error está acotado por este término de aquí, que es la integral de la cola, que ya no he tenido en cuenta. Si yo sumo los n primeros términos, del n hacia infinito no los tengo en cuenta. Por lo tanto, esta integral es el término que puedo estar cometiendo de error. Ahora lo veremos en un ejemplo. Pero esta es una expresión importante. ¿Vale? Bien, esto tiene que ver con si yo estoy sumando una serie, pues yo tengo, pues el primer término es esto de aquí, el segundo término es este de aquí, el tercer término, que es, el primero es el primero, el segundo es, bueno, a ver, esta es la sucesión, esta es la sucesión, la serie sería esto más esto. El tercer término, esto más esto más esto. Pero aquí ahora lo estoy, digamos, este es el dibujo de A sub n, y este es el dibujo de f de x, que es el equivalente, que sería esta función de aquí. Obviamente, la suma de todos los términos, de cada uno de ellos, la serie obviamente sería ir sumando sucesivamente. Claro, al final, en el límite, sería sumar todos estos palos, digamos, ¿no? Igual que la integral es el área desde 1 hacia infinito, el área de toda esta curva, lo que hay debajo de esta curva. Ya me dice que la función es positiva, continua, decreciente, ¿de acuerdo? Va por aquí arriba. Muy bien, para que se pueda asimilar la integral definida a un área, obviamente. Esto, pensad que, en el fondo, al ir sumando estos términos, es como si yo fuera calculando, digamos, rectángulos, ¿no? de base 1 y altura, este valor correspondiente a la altura del término de la sucesión. Y, digamos, imaginaos que en lugar de sumar este rectángulo, sumará el rectángulo construido con el valor que hay en la posición 2. Obviamente, en la área de esta integral está comprendida entre estos dos valores. Pero en todo caso, lo que parece muy claro es que si esta área que yo voy a calcular, esta integral, es un valor real, no infinito, la suma de estos términos también debe ser infinita, porque de alguna manera hay una conexión entre la suma de estos palos y la suma o el área que hay bajo esta función, que es equivalente a es la construcción en función de variable real de esta sucesión o de esta función de variable natural. ¿De acuerdo? La idea tiene que ver con esto, en el paralelismo. Entonces, lo que le ocurre a esta serie tiene que ser equivalente a lo que le ocurre a esta sucesión, a esta función real, de variable real. ¿De acuerdo? Hay una conexión. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo y así se entenderá que es nuestra función. La voy ahora a construir como serie, la pongo ya como suma infinita, ¿vale? Sería esto. Esto es la suma de los infinitos términos de esta sucesión incrustada. Fijaos que ahora acabo de representar esta sucesión en forma de función. Esta es la función real equivalente a esta sucesión incrustada en esta serie. Bien, la integral entre 1 e infinito de esta función,
la puedo poner también de esta manera. L elevado a x lo pongo arriba y pongo e elevado a menos x. Bien, y ahora voy a integrar por partes. ¿Os acordáis que vimos en una función anterior, cuando hablamos de la integral indefinida, del concepto de integral indefinida, vimos la integración por partes, que consiste en la aplicación de, ya sabéis, la regla de la derivada del producto. Si yo encuentro una función fácil de derivar y fácil de integrar, separo una función complicada como esta de aquí en dos partes, pues fijaros que yo puedo definir que u es x y v' es e elevado a menos x diferencial de x. Esto de aquí, todo esto de aquí, lo tengo aquí, ¿vale? Bien, yo sé que la derivada de u es 1, derivada de x es 1 por diferencial de x. Utilizo la simbología típica de diferencial. Y la primitiva de v', v, es menos e elevado a menos x, porque obviamente es la primitiva inmediata de esta función, es menos e elevado a menos x. Bien, pues ya con esto de aquí ya puedo construir la integral indefinida de u por v', que es esto de aquí, porque consiste en u por v, x por esto de aquí, por esto me queda esta expresión de aquí, menos la integral de v' por v, ¿vale? ¿De acuerdo? De u' por v, ¿vale? Bien, y aquí que me queda pues integral de menos e elevado a menos x diferencial de x. Bien, y ahora encuentro la primitiva, ahora lo pongo en forma de límite, pero en lugar de poner infinito pongo el límite cuando b tiende a infinito de b aquí, ¿vale? Estoy ya buscando la primitiva y ya colocando aquí la expresión, pero en lugar de poner infinito aquí pongo el límite cuando b tiende a infinito de b. Aquí resuelvo esta integral y la primitiva de menos e elevado a menos x es menos más. ¿De acuerdo? Porque la primitiva de menos e elevado a menos x es menos, o sea, la primitiva de e elevado a menos x es menos e elevado a menos x, pues menos con el menos se me hace un positivo, pero este menos de delante me condiciona a que tenga un menos aquí. Bien. ¿Ahora qué hago? Ahora mirad, saco factor común menos e elevado a menos x, ¿veis? Esto de aquí. Y me queda que esto es x más 1 aquí, porque el menos e elevado a menos x lo saco como factor común y me queda dentro del paréntesis la x más 1 en positivo. Bien, si ahora yo evalúo esta función en b y después en 1 me quedará e elevado a e menos e elevado a menos b por b más 1 más e elevado a menos 1 por 2. Evalúo primero todo esto en b, tengo todo esto de aquí, y después hago menos, me queda más, menos, me queda más, y ahora evalúo aquí el 1, y aquí el 1, me queda un 2. 1 más 1, 2. Y he elevado a menos 1. Pero fijaros una cosa, esto en realidad lo podría poner como, o sea, cuando b tiende a infinito, este término de aquí se va haciendo más infinito, obviamente. En la serie solo me interesa lo que pasa cuando
me voy a la derecha cuando se va hacia infinito el valor de n, ¿no? Bien, o el valor de x en este caso, porque estoy trabajando en función real. Esto de aquí se va haciendo muy grande y por lo tanto es e elevado a un valor que cada vez es más grande pero en negativo. Esto se va aproximando a 0. Obviamente este valor también se va haciendo más grande, b, pero a un ritmo mucho más lento, porque fijaros que yo podría poner esta expresión e elevado a menos b en el denominador, e elevado a b, y e elevado a b crece mucho más deprisa que no el numerador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obviamente esto va a converger a 0. Esto se va a aproximar a 0. Conforme b tiende a infinito, esto se va al 0. Y por lo tanto me queda que la integral es 2 partido por e. O sea, el número 2 partido por e es la integral entre 1 e infinito de esta función. ¿De acuerdo? 2 partido por e. O sea, converge, es un número real. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaros que yo ahora podría decir, bueno, pues voy a calcular un S10. ¿S10 qué quiere decir? Voy a sumar los 10 primeros términos. Cuando n es igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, hasta n igual a 10. Cuando yo calculo S10, quiere decir cuál es la imagen para mi sucesión, para mi serie, o para mi sucesión, porque estoy hablando de sucesión, f de 10. F de 10. Pues la suma de los 10 primeros términos, que será la imagen del 10 para la serie, no para la sucesión incrustada, sino para la serie, que sería 1 partido por e elevado a 1, 2 por e elevado a 2, porque la serie es así, es n partido por e elevado a n. 2 partido por e elevado a 2, 3 partido por e elevado a 3, 4 partido por e elevado a 4, etc. hasta 10 partido por e elevado a 10. Y esto, si lo calculáis, da 0,92, 0,37. ¿Vale? Esta es la S10. Y ahora fijaros que lo que he hecho es en la sucesión incrustada, que es esta de aquí, he sumado los 10 primeros palos. Pero del palo 11 para adelante no los he sumado, no los he tenido en cuenta. Los he despreciado aquí, en el cálculo, no los he tenido en cuenta. Aquí, ese 11 sería esto más 11 partido por e elevado a 11. Ese 12 sería más, y así sucesivamente. Pero yo sé que puedo calcular el área que va de 10, no de 11, de 10, desde el 10 hasta infinito de esta función. Obviamente, si yo ahora, en lugar de poner aquí un 1, pongo un 10, ¿qué pasará? Que cuando yo llegue aquí tendré un 10 y por lo tanto esto será e elevado a 10 en el denominador. Esto de aquí será e elevado a 10, e elevado a 10 en el denominador, o elevado a menos 10 multiplicado por 11, porque tengo el 10 aquí más 1. O sea, cuando yo entre, esta integral será la misma, calculada, esta integral de aquí, es esta misma, pero en lugar de calcular desde 1, desde 10. Obviamente el resultado final, esto se hará 0 igualmente, y me quedará e elevado a 10 multiplicado por 11, porque es el 10 entraría aquí más 1, 11. Por lo tanto, yo sé que no he tenido en cuenta hacer toda esta expresión como máximo, porque no empiezo en el 11, empiezo en el 10. Fijaos que, claro, cuando hablo de integrales y hablo de función real y hablo de una sucesión, siempre me encuentro en un espacio, ¿no?, que aquí sumo, integro, ¿no? Por ejemplo, si imaginaos que este es el 10 y este es el 11, pues claro, cuando yo he sumado hasta el 10, imaginaos que esto es el 10 y esto es el 11. Yo he sumado hasta el 10, pero no empiezo la integral en el 11, la empiezo en el 10, por lo tanto sé que a lo mejor estoy sumando un poco más de la cuenta, pero sé que, por eso esta expresión de el resto, el error que yo cometo está entre 0
y este valor que lo estoy hinchando un poquito para saber que como máximo será esto, está acotado, esto es una cota, es un máximo posible, es un máximo. ¿De acuerdo? Por eso ya puedo decir tranquilamente que el valor de la suma está entre este valor, será mayor que esta, pero en todo caso menor o igual que la suma de este más este error que yo estoy cometiendo, que no estoy teniendo en cuenta la cola de la serie, la cola esta que obviamente van a ser valores pequeñísimos, son cosquillas, pero no lo estoy teniendo en cuenta. Pero es muy poco lo que estoy despreciando, ¿veis? Pero bueno, puedo decir que mi valor está entre este, que es ese 10, y este más el error máximo que puedo cometer, que es este de aquí, que simplemente es la suma, este 5 está sumando a este 3, me queda un 8 aquí. ¿Veis? Esta es una forma muy típica. No siempre tenemos, como en algunas series, que tengo la suma de las geométricas, ¿no? Por ejemplo, que tengo, si es convergente, ¿cuál es su suma? En muchas series no ocurre esto. Sé que es convergente, pero no sé cuál es la suma de los infinitos términos. Sí, pero sí que puedo encontrar formas de encontrar aproximación. De hecho, en realidad ya sé que en la cola, a la derecha, voy a ir sumando cosas muy pequeñas, porque para ser convergente no solo tiene que converger a cero, no tiene el límite, perdón, el límite de la sucesión incrustada tiene que dirigirse a cero, sino además tengo que sumar cosas muy pequeñas, porque para que converja, porque estoy sumando infinitos términos. Al final tengo que sumar cosas sumamente pequeñas para que realmente pueda converger la serie. ¿De acuerdo? Bien, pues este es un ejemplo interesante de situación de series, en este caso. Y con esto hemos visto el criterio de la integral, que es un criterio muy utilizado y muy valorado en el mundo de las series. ¿De acuerdo? Bueno, pues uno más, un criterio más, el criterio de la integral. Y así iremos acabando todo aquel listado de criterios que vimos cuando planteamos las series. Muy bien, pues muchas gracias.